generación a lo mejor no tanto, pero a la generación después de la mía se les ha hecho creer que van a llegar, van a estudiar una carrera, van a tener un piso, van a tener un coche, después van a tener un hijo, después van a tener otro, etc. Y una jubilación además en el Caribe. Entonces, al crecer bajo esas creencias, cualquier terremoto o cualquier problema sísmico que suceda, nuestras creencias se rompen en añicos y decimos, pero si yo la creencia que tengo es que me va a pasar esto y esto y esto, y de repente esto no es lo que yo me han hecho entender desde pequeño. Entonces se mueve todo nuestro mundo y te vuelves, esto no es lo que a mí me han enseñado. Ese es el problema, la creencia. No nos enseñó a la mayoría de la gente que ahora, y yo fui inmigrante en mi momento, sé de lo que hablo, la gente se está teniendo que ir porque no tiene trabajo aquí, por ejemplo. Esa gente no pensaba, no entraba en sus cálculos de tenerse que ir de su país para tener que trabajar. Porque nadie les dijo que iba a venir una crisis y que iban a tener que buscarse la vida de otra manera. Entonces, de repente te quedas bloqueado porque tú dices, esto no estaba programado. Pero es que la vida no es un programa. Y es por eso, por lo que las creencias hacen tanto daño. En cuanto a creencias limitantes, hay otra cosa además que hay que añadir. Aparte que tenemos programas de subconscientes, programas genéticos, programas educacionales y socioculturales, tenemos otro problemita, y somos nosotros mismos. El autosabotaje. Porque cuando a mí, por ejemplo, me han hecho creer de pequeña que el dinero no crece en los árboles, pero cojo una buena racha, empiezo a encontrarme bien, me vengo arriba, me siento feliz, y justo cuando estoy en lo mejor, ¡plas! El otro día tengo una conocida que me dice, ¿te puedes creer que llego, saco 200 euros en el cajero? Me saca el extracto, me dice, me quedan 7 euros. Me voy, veo un tipo con un mala pinta. Y cuando me doy cuenta me había dejado los 200 euros en el cajero. ¿Dónde me estoy robando yo? ¿Dónde, como mi creencia limitante es que el dinero no sale de los árboles, cuando me empieza a ir bien, pues tengo yo que yo a mí misma hacerme un sabotaje en toda regla para reforzar mi creencia de que es verdad, de que no puedo tener, porque es que es lo que necesito en el fondo creer. Es como cuando un drogadicto se le está diciendo, pero hombre, pero no te pongas más droga, ve que estás destrozando, y dices, ya, pero es que es lo que me hace falta. Con las creencias pasa igual. Puede ser una creencia muy limitante, pero si tú no la quieres soltar, no va a haber manera. Entonces, el que sepamos con nosotros mismos ese refuerzo de esa creencia, que es como os decía antes, la ley de Murphy, siempre me caigo por el lado de la mantequilla. Si ya lo sabía yo, si es que esto estaba durando mucho tiempo, si es que tan bueno no me puede pasar a mí. Pero si es que yo, si es que soy una desgraciada, si es que siempre me van tan mal las cosas. ¿Cuántas veces no oímos comentarios estos? Era muy bueno para que durara tanto tiempo. Entonces, aparte de nuestros programitas, que ya los hacen desde pequeñitos, están luego los refuerzos que nosotros hacemos en mayor. Y de eso es lo que yo más me encuentro al trabajar con las personas, que ya no es que sean con hipnosis o no hipnosis, es decir, pero tú lo que me estás contando es una creencia. Porque hay un problema, como antes decía Jodorowsky, tus pactos en la infancia. Tenemos todos unas fidelidades con la familia que suelen ser casi siempre fidelidades asesinas. O sea, es lo típico, ¿no? Es mi hijo y yo por mi hijo mato. Eso es una fidelidad asesina. O a mí me enseñaron esto de pequeño y esto va a Roma. Pero es que tus padres podrían estar equivocados. Yo me acuerdo que de pequeña mi abuela tenía un dicho. Cuando venía alguien a mi casa, los niños siempre queríamos participar.
Y mi abuela decía, los niños hablan cuando mean las gallinas. ¿Cuántos habéis visto mear a una gallina? Nunca. Eso me lo enseñaban de pequeña. Pero por eso, ¿qué pasa? Que yo he tenido una adolescencia que era muy introvertida. A mí, tener que hablar me costaba muchísimo. Era muy cerrada. Porque eso estaba ahí. O querer decir algo y claro, automáticamente te acuerdas de que cuando mea la gallina, está ahí. Entonces, tenemos que ser conscientes de estos autosabotajes que son reflejos de nuestras creencias. Entonces, mi subconsciente, cuando llega un momento en el que yo me lo estoy pasando muy bien, cataplos, un accidente. Y esto, claro, no, pero sí es que esto estaba durando mucho. Es normal. O con el dinero, como no nos pasa que cuando un mes tenemos dinero de más, al final siempre nos sale una avería en el coche, o un fontanero que no esperábamos, o un gasto inesperado que dices, ahí va, pues lo que este mes me sobraba, menos mal que lo tenía, porque ya lo he tenido que soltar. Es nuestro autosabotaje. Bueno, ¿cómo modificar creencias limitantes? Recuerda que las creencias no responden a verdades o hechos demostrables a través del raciocinio, sino que son pensamientos asociados a ideas o sentimientos que tomas como ciertos, ya sea por fe, confianza, miedo. Es decir, tu creencia no es la verdad, es una verdad que tú has construido. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque es estarnos continuamente cuestionando a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo creo? Por ejemplo, los problemas que tenemos con la sexualidad. La mayoría de las personas con las que yo trabajo tienen unas creencias muy estructuradas de la sexualidad, y así nos va. No hay un rinconcito a la imaginación, a la libertad del individuo de mostrarse tal cual, porque sobre todo, y en las mujeres más todavía, estamos cortadas a tropel. La imaginería española de las vírgenes y del catolicismo y todo esto hace que las mujeres, aunque creamos que somos libres, arrastremos muchísimos lastres en el terreno de la sexualidad, y al final siempre sintiéndonos culpables o con remordimientos o sucias, o cosa que sin embargo, por ejemplo, los varones que son criados y educados bajo otras creencias lo tienen totalmente diferente, porque si está bien visto que un hombre sea promiscuo, porque un hombre tenga muchas amantes, o porque un hombre... Pero ya nos llegamos a las mujeres y eso ya... Es que ella es una mujer. Y lo peor no es esto. Lo peor es oír a mujeres hablando de otra mujer que la ponen de guarda para arriba. O que dentro de la pareja, cuando al otro si quiere cambiar sus actitudes de sexo, muchas mujeres eso para con las guardas con las que te vas o cosas por el estilo. Cuando nosotras no hemos descubierto ni nuestro propio potencial sexual. Entonces, creer es poder, y una creencia potenciadora puede llevarte a alcanzar los retos más imposibles. Yo no sé en esta tarde cuántas estáis reconsiderando. Me gustaría solamente en esta tarde, fijaos, me daría por contenta con que una de vuestras creencias saliera a la luz, la vierais vosotras mismas en vuestro interior y dijerais, pues yo tengo esta creencia, o he visto que esto que yo consideraba cierto no es nada más que una creencia, porque ya sabiendo dónde está el problema podemos aplicar la solución. Una creencia, me da lo mismo si es en el tema laboral, como si es en el tema de pareja, como si es en el tema maternal.
¿Qué es lo que yo he tenido o tengo que quiero a mis juntillas que es así y que en esta tarde yo me cuestiono si eso es realmente verdad? ¿Es así porque es así o es así porque me lo han hecho creer que es así? Porque como todo, habría que hacer un análisis del enfermo. Vamos a tomarle la temperatura, vamos a hacer un análisis, vamos a reflexionar. No vamos a ir en piloto automático. Esto se ha hecho así toda la vida, de Dios, de mi familia, que ya viene de mi madre, de mi abuela, de mi tía, de mi prima, de... Entonces, son creencias y muy limitantes. Y si tenemos algo las mujeres que tenemos que luchar todavía más que los hombres de la sociedad, es precisamente con ellas. Porque a nosotras desde pequeñas nos limitan muchísimo más, en todos los sentidos, para estudiar. De hecho, hace poco se ha hecho un estudio sobre las mujeres que dicen que los estudios son mejores, pero que se sienten más inseguras. ¿De dónde le viene ahora a las mujeres que están estudiando una carrera esa inseguridad? No les viene de repente. Les viene porque seguramente desde pequeños siempre se ha reforzado mucho más al niño para estudiar. Entonces, tú puedes ser muy brillante, pero si tu creencia es que no eres chico, o que los chicos lo hacen mejor, como mujer vas a encontrar inseguridad. Porque claro, a la mujer siempre le queda casarse, ¿no? Tener hijos, coger peso, porque luego ya que te casas, tienes 2 o 3 churumeles y ya por lo menos ya está recogida. Eso está en nuestro subconsciente generacional, de abuelas, bisabuelas, madres, y eso está ahí grabado a fuego. Entonces, mujeres de esta generación están siendo verdaderas heroínas para salir adelante dentro de esos programas ancestrales y dentro de esas educaciones y de esas creencias tan ancestrales. ¿Por qué nos cuesta tanto? Están hablando del techo de cristal. ¿Qué techo de cristal? Ni cristal ni nada, es un techo de acero y plomizo. Es una cultura y es una forma de educar que ha sido y que sigue siendo tremenda. Entonces tenemos que creer es poder y una creencia potenciadora puede llevarte a alcanzar los retos más imposibles. Como os digo, si en esta tarde he podido conseguir que aunque solamente sea una, os la podáis cuestionar, me daría por contenta. Porque si la podéis cuestionar, la podéis cambiar. Si yo me cuestiono algo en relación a mi forma de entender la vida, si ya me lo empiezo a cuestionar es porque lo voy a poder cambiar. ¿Puedo decir una? No. Vale. Siempre lo ritmo. Vale. ¿Cómo nos podemos reprogramar? Porque claro, todo esto está muy bien, pero ¿y eso cómo se hace? ¿Verdad? Vamos a ver, tenemos la fase 1, que es la detección y observación de la creencia, que es lo que se estaba comentando, ¿vale? 2, cambiar la creencia. Y 3, consolidar la creencia. Si yo en esta tarde descubro, por ejemplo, que estoy limitada a nivel profesional porque pienso que mi trabajo es así porque a fin de cuentas soy mujer, ¿qué estoy pensando? De mí misma. Que no valgo, Que soy machista. ¿Qué es lo más tremendo? Que la mayoría de las veces las mujeres somos más machistas que los propios hombres, porque consideramos... Entonces ya esa creencia me está devaluando a mí, me está haciendo internamente decir, no vas a llegar, el autosabotaje. Entonces, también puedo entenderla, reconocerla y decir, pero ¿cómo? Que soy una machista. Es duro encajarlo, ¿eh? Pero, alegraros, porque se puede cambiar.
Nadie ha dicho que eso será para toda la vida. Podemos cambiar. La cuestión, como decía Einstein, es que no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que utilizamos cuando los creamos. Si yo pienso de manera machista, no puedo resolver mi problema pensando igual. Tengo que cambiar. Porque en el fondo, lo que tengo que darme cuenta es que estoy pensando como mi bisabuela. Y estoy en el siglo XXI. Entonces, no puedo cambiar mi problema, no puedo cambiar mi creencia si no dejo de actuar de esta manera. ¿Y cómo cambio de forma de actuar? Siendo consciente. El hecho ya de detectar la creencia, el hecho de analizarla, el hecho de entenderla y el hecho de darme cuenta de que es un programita o una creencia arraigada, porque a lo mejor de pequeña, con toda su buena intención, en mi familia, mi abuela, mi madre, tenían diferencias a la hora de decir, pues niña, ayuda a poner la mesa mientras el niño estaba jugando a la videoconsola. O niña, eso no está bien que lo haga una niña. Yo he visto, por ejemplo, a un padre, porque la niña estaba rascando su cosa, decirle, como te vuelva a ver, te corto la mano. ¡Oh! Y es que si fuera un niño, se estuviera rascando, me dirían, ole mi chico, vamos a ser. Entonces, eso, automáticamente en ese momento se dice, ¿tú sabes qué le estás diciendo a tu hija? Porque eso ha sido un caso real. Le puse, al otro se puso colorado como un tomate. No os estoy contando una cosa verídica. Es un coche con el retrovisor. Como te veas rascar otra vez, te corto la mano. La niña se quedó diciendo, Dios mío. Y eso lo tenemos todos los días, a cualquier hora, en cualquier parte. Entonces, no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que utilizamos cuando lo creamos. Tenemos que reprogramarnos. Entonces, y para ir terminando, ¿dónde se encuentran nuestras creencias y limitaciones? Me cabe en el subconsciente. Aquí os he puesto los dibujos, que es, bueno, pues el cerebro, y esto sería más, como más en plan mapa, para que lo podáis entender, ¿no? Esto sería la parte del consciente. Ponen un 12%, pero no es verdad. Tenemos menos. Tenemos un 5% de consciente. Luego tenemos el subconsciente, que sería un 95%. O sea, fijaos lo que sabemos de nosotros mismos. Entre estas dos partes de nuestra mente está la mente crítica. ¿Vale? En el subconsciente tenemos un cerebro, que es la parte más antigua de nosotros, de nuestra evolución, que se llama el cerebro reptil. Es el que se mueve automáticamente. Si te hueles a humo, te dice peligro, miras y sales corriendo. Es el instinto puro que tenemos biológico para sobrevivir, ¿vale? Entonces, esto lo he puesto para explicaros un poco quizás cómo funciona la técnica de la hipnoterapia, ¿vale? Con la hipnoterapia lo que hacemos es que dejamos de estar aquí para, engañando a la mente crítica, con la relajación, poder ir al subconsciente y poder modificar cosas en el subconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente, normalmente que está en el lado derecho, se relaciona con el lado derecho del cerebro, el izquierdo se relaciona con el lenguaje y lo verbal, se maneja con símbolos. Cuando una persona normalmente está en estado hipnótico, que no quiere decir que tenga el conocimiento, lo que hace es, más que nada, es ver imágenes, ver símbolos, ver situaciones. Entonces, desde ahí sí podemos modificar después. Porque muchas veces esos patrones se pueden cambiar por una cosa que se llama programación neurolingüística, que es volver a replantear el problema desde dentro, pero con otra programación lingual. Si tu creencia es que yo no soy válida porque en mi familia las mujeres
no contaban para nada, eso hay que reprogramarlo. ¿Vale? Así que bueno, para terminar, os pongo que cómo podemos cambiarlas, pues cambiar creencias y programas se puede hacer más rápidamente con hipnoterapia. Pero de cualquier manera, fundamentalmente, lo que me importaría más en esta tarde es que con que consideréis una, aunque solamente sea una, ya estaría contenta de decir, bueno, ha merecido la pena. Y ahora ya, si queréis preguntar, Que no, yo no voy a preguntar, solo cuando me digas si puedo decir lo que... Es que, a ver, ¿qué vas a decir? pues es lo que la creencia limitante, bueno, yo, para que ellas se enteren un poco, yo regento un negocio, soy dueña de una floristería en el Hospital de Valdemoro, y yo siempre digo, tengo 3 días buenos y 2 malos. Al contrario, 2 días buenos y 3 malos. Y ha ocurrido, pues que esta mañana, pues me tocaba de los malos, ¿no? Está bien Y llevo, programado, ¿no? sí, y llevo toda la mañana pensando, digo, claro, como antes de ayer y ese ha tenido, bueno, pues ya malo. Pues ha ocurrido que después de comer, ella es compañera mía, después de comer, ella se ha marchado y tal, como que estaba muy pendiente, porque me he venido de trabajar, he cerrado un poco antes, estaba más pendiente de la hora para no llegar tarde, porque, bueno, pues en fin, me he venido en metro, aunque con el coche, no sé qué, estaba más pendiente de lo que iba a hacer aquí y de llegar aquí, que realmente de lo que El negocio. estaba vendiendo. Y os prometo que he vendido más que cualquier otro día. Y eso, cuando estaba diciendo Esperanza, digo, la madre que me parió. Y estaba intentando buscar... no, vamos a ver, yo estaba intentando buscar otra creencia limitante, pero de repente me ha hecho... ¡chin! Y ha dicho, Maribel, ¿trabajo? Entonces, esa es mi creencia limitante. Y si puedo cambiarla, mañana voy a vender hasta lo que no es mío. Y si no, pues te vienes en hipnoterapia. No, bueno, ya. Como ahora vas a ganar más, no vas a tener excusa. Cierto, cierto. Pero que eso es lo que me pasa. Así que es verdad, ¿eh? Y es